Capítulo 6. Hay una serenidad aprehensiva, viene de dormir bajo el ala de un avión en un sembradío, las estrellas, el viento, la lluvia, colorean a los sueños de realidad. Los hoteles no me parecen instructivos ni serenos. Hay una debida alimentación balanceada, mezclar harina y agua de los arroyos para hacer pan frito, en los civilizados páramos de la tierra de cultivo americana. Devorar maníes en los taxis que carretean hacia el estudio de televisión no es muy balanceado. Hay un orgulloso hurra, el del pasajero que baja indemne de un antiguo biplano para pisar tierra otra vez, con el miedo a las alturas transformado en victoria. La cháchara televisiva metida a la fuerza entre publicidad paga y el tic-tac de un segundero carece de ese aliento triunfal compartido. Pero ella vale por los hoteles, los maníes y las entrevistas con el ojo pegado al reloj, mi huidiza alma gemela. Y la voy a hallar, si continúo moviéndome, observando, buscando por los estudios de diversas ciudades céntricas. No se me ocurría dudar de su existencia, porque en mi derredor veía a muchas casi como ella. En mi vida de aviador ambulante había descubierto que Norteamérica fue colonizada por mujeres notablemente atractivas, pues hoy sus hijas se cuentan por millones. Yo, gitano de paso, las conocía solo como a encantadoras clientas, dulcemente agradables a la vista por el tiempo de un paseo en biplano. Para con ellas, mis palabras habían sido prácticas, el avión es más seguro de lo que parece. Si se ata el pelo con una cinta antes de que despeguemos, señorita, le será más fácil cepillarlo al aterrizar. Sí, hay mucho viento, después de todo, son 10 minutos en una cabina abierta, a 120 kilómetros por hora. Gracias. Son $3, por favor. De nada. A mí también me gustó el paseo. Eran los programas de entrevistas, el éxito del libro, mi nueva cuenta bancaria o, simplemente, que ya no estaba volando sin parar. De buenas a primeras me estaba encontrando con mujeres atractivas, como nunca hasta entonces. Concentrado en mi búsqueda, conocí a cada una a través de un prisma de esperanza, cada una era ella, mientras no me demostrara lo contrario. Charlene, modelo de televisión, habría podido ser mi alma gemela, pero era demasiado bonita. Cada invisible defecto en su imagen del espejo le recordaba que la profesión es cruel, que solo disponía de unos pocos años para ganarse la jubilación, para ahorrar a fin de readiestrarse. Podíamos hablar de otra cosa, pero no por mucho tiempo. Siempre volvía a la profesión. Contratos, viajes, dinero, agentes. Era su modo de decir que tenía miedo, y no podía pensar el camino que la sacara de ese mortífero cristal azogado. Janie no tenía miedos. A Janie le encantaban las fiestas, le encantaba beber. Encantadora como el alba, se nublaba y suspiraba al descubrir que yo no sabía dónde estaba lo bueno. Jacqueline no bebía ni iba a fiestas. Rápida e inteligente por naturaleza, no podía dar por cierta esa inteligencia. Abandoné la secundaria, decía, no hay ningún diploma que lleve mi nombre. Sin diploma una no puede ser instruida, no, y sin instrucción una tiene que aceptar lo que consigue y no dejarlo escapar, no dejar escapar la seguridad de servir en los cócteles, por mucho que eso le despelleje la mente a uno. Se gana bien, decía. Yo no tengo instrucción. Tuve que abandonar la escuela, ¿entiendes? A Lian le importaban un bledo los diplomas y los empleos. Ella quería casarse, y el mejor modo de casarse era dejarse ver en mi compañía, para que a su ex esposo le atacaran los celos y la quisiera otra vez. De los celos surgiría la felicidad. Tamara amaba el dinero, y era tan deslumbrante, a su modo, que bien valía su precio. Cara de modelo artística, mente que calculaba hasta cuando ella reía. Muy leída, muy viajada, políglota. Su ex esposo era corredor de bolsa y ahora Tamara quería instalar su propia agencia de inversiones. $100,000 bastarían para hacer brotar el negocio del suelo. Solo 100,000, Richard, no puedes ayudarme. Si pudiera, pensaba yo. Si al menos pudiera encontrar una mujer con la cara de Charlene, pero con el cuerpo de Lian y las dotes de Jacqueline, el encanto de Janie, el fresco aplomo de Tamara. Entonces estaría frente a un alma gemela, no. El problema residía en que la cara de Charlene tenía los miedos de Charlene,
y el cuerpo de Lian tenía los problemas de Lian. Cada nuevo encuentro me intrigaba, pero después de un día los colores se opacaban, la intriga desaparecía en la selva de ideas que no compartíamos. Éramos, mutuamente, tajadas de pastel, incompletos. No hay mujer, pensé por fin, que no pueda demostrarme en un solo día no ser la que estoy buscando. Casi todas las que iba encontrando tenían pasados dificultosos, la mayoría de ellas estaban abrumadas por los problemas y buscaban ayuda, casi todas necesitaban más dinero del que disponían. Nos tolerábamos peculiaridades y defectos, apenas presentados, todavía no puestos a prueba, nos llamábamos amigos. Era un calidoscopio incoloro, en todo tan cambiante y gris como suena dicho así. Cuando la televisión se cansó de mí, ya había comprado un biplano de alas cortas y motor grande, como compañía para el mat. Practiqué arduamente y, más tarde, comencé a hacer acrobacias. A las exhibiciones aéreas del verano, pensé, van miles de personas. Si no puedo encontrarla por televisión, tal vez la halle en una exhibición aérea. Conocí a Catherine después de mi tercera actuación, en la que Walls, Florida. Emergió de la multitud que rodeaba el aeroplano como si fuera una antigua amiga. Sonrió con una sonrisa sutil e íntima, de lo más fresca y cordial. Sus ojos eran tranquilos y firmes, aún bajo el resplandor del soleado mediodía. Cabellera larga y bruna, ojos de color verde oscuro. Dicen que cuanto más oscuros son los ojos, menos los afecta el resplandor. Parece divertido, dijo, señalando el biplano con la cabeza, sin parar mientes en el ruido ni en la muchedumbre. Impide que el aburrimiento nos aplaste a muerte, dije. Con el aeroplano adecuado, se puede escapar de muchísimo aburrimiento. ¿Qué se siente al volar cabeza abajo? ¿Usted lleva pasajeros o solo hace demostraciones? Demostraciones, casi siempre. Pasajeros, pocos. Solo de vez en cuando. Cuando se está seguro de que uno no va a caer, es divertido volar cabeza abajo. ¿Me llevaría, pregunto, si se lo pido como corresponde? Tratándose de usted, quizá, cuando termine la exhibición. Nunca había visto ojos tan verdes. ¿Cómo corresponde pedirlo? Sonrió con inocencia. Por favor. Por el resto de la tarde no se alejó mucho, de vez en cuando desaparecía entre la multitud, luego regresaba, una sonrisa y un secreto saludo con la mano. Cuando el sol estaba a punto de ponerse solo quedaba ella junto al aeroplano. La ayudé a subir a la carlinga delantera del pequeño aparato. 2 cinturones de seguridad, no lo olvide, dije. Uno solo basta para sujetarnos dentro del avión, por muchas acrobacias que hagamos, pero de todos modos conviene ponerse 2. Le indiqué cómo usar el paracaídas, por si debíamos saltar, le deslicé el arnés acolchado sobre los hombros y hacia abajo, para abrocharlo con el segundo cinturón de seguridad. Tienes lindos pechos, estaba por decir, a modo de elogio. Pero en cambio, tiene que asegurarse de que el arnés esté tan ajustado como sea posible. En cuanto el avión se ponga en posición invertida parecerá mucho más flojo que ahora. Ella me sonrió, como si yo hubiera escogido el elogio. Desde el sonido del motor hasta un sol ígneo inclinado sobre el borde del mundo, desde pender invertida por sobre las nubes hasta flotar sin peso en el aire o hacer rizos de 3 aplastantes G, era aviadora por naturaleza. El paseo le encantó. Aterrizamos en la penumbra del anochecer, ya estaba fuera de la carlinga cuando apagué el motor y, antes de que yo pudiera reaccionar, me echó los brazos al cuello para darme un beso. Me encanta. Dijo. Por Dios, exclamé. Bueno, por mi parte, eso no me molesta. Eres un estupendo piloto. Até el avión a los cables del césped. Con halagos, señorita, llegará a donde se lo proponga. Insistió en invitarme a cenar para pagar el paseo. Pasamos una hora conversando. Me dijo que era divorciada y que trabajaba como recepcionista en un restaurante, no lejos de la casa lacustre que yo había comprado. Entre su trabajo y su pensión por alimentos, sacaba bastante como para mantenerse. Ahora estaba pensando en volver a la escuela para estudiar física. Física. Cuéntame cómo se te ocurrió lo de la física. Una persona tan arrebatadora, positiva, directa, motivada.
Ella buscó su cartera. No te molesta que fume, ¿verdad? Si su pregunta sobresaltaba, mi respuesta me dejó atónito. En absoluto. Encendió su cigarrillo y empezó a hablar de física, sin reparar en el desbarajuste que acababa de hacer en mi mente. Richard. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no te molesta? Esa dama está encendiendo un cigarrillo. ¿Sabes lo que eso revela sobre su sistema de valores y su futuro en la vida? Dice camino clausurado, dice. Silencio, dije a mis principios. Ella es inteligente y distinta, vivaz como un relámpago de ojos verdes, divertida en su charla, encantadora, cálida, excitante. Y estoy muy cansado de pensar solo, de dormir con lindas extrañas. Más adelante le diré lo del cigarrillo. Esta noche no. Mis principios desaparecieron con tanta velocidad que me asusté. Claro que rica no voy a ser, pero de algún modo ganaré lo suficiente, estaba diciendo. Quiero tener un avión propio, aunque sea viejo y usado. ¿Te parece que puedo arrepentirme? El humo, como cualquier humo de tabaco que se precie, se enroscaba directamente hacia mí. Tironeé de telones mentales para protegerme de él, formas mentales en vidrio, y me dominé de inmediato. ¿Vas a comprar el avión antes de aprender a pilotear? Pregunté, mirándola a los ojos. Sí. De ese modo solo tendré que pagar al instructor, en vez de pagar el instructor y el alquiler del avión. ¿No es más barato, a la larga? ¿No te parece buena idea? Lo analizamos. Un rato después le sugerí que volara conmigo, de vez en cuando, en uno u otro de mis aviones. El nuevo anfibio Lake, pensé, tan esbelto que parecía diseñado para cruzar futuros y pasados además del aire y el agua, ese es uno que le gustaría. 2 horas más tarde estaba estirado en la cama, imaginando cómo sería ella cuando la viera otra vez. No hacía falta esperar mucho. Sería deliciosa, un cuerpo curvilíneo y bronceado, momentáneamente cubierto por una toalla. Entonces la toalla cayó, ella se metió bajo los cobertores y se inclinó para besarme. El beso no decía sé quién eres y te amo, sino seamos amantes por esta noche, a ver qué pasa. Qué placer el de disfrutar, simplemente, en vez de desear a alguien que no podía hallar. Capítulo 7. Preferiría que no fumaras en la casa, Katy. Levantó la vista, sorprendida, con el encendedor a 2 centímetros de su cigarrillo. Anoche no te molestó. Puse nuestros platos en el lavavajillas, pasé la esponja sobre la mesa. Ya hacía calor afuera, la mañana solo tenía algunas borles altas, nubes dispersas a 1800 metros, visibilidad 20 kilómetros, con neblinas leves. No había viento. Ella estaba tan atractiva como el día anterior, yo deseaba conocerla mejor. ¿Acaso los cigarrillos iban a alejar a esa mujer a quien podía tocar, con quien podía conversar por más de un minuto? Si me permites, voy a decirte lo que pienso de los cigarrillos, dije. Me tomé un largo rato para decírselo. Uno, por eso es como decir a todos los que te rodean, concluí, es como decir, me interesas tan poco que no me importa si no puedes respirar. Muérete, si quieres, que yo voy a fumar. No es una costumbre muy cortés, la de fumar. No es cosa de hacer con la gente que te gusta. En vez de llenarse de espinas y desaparecer por la puerta, ella asintió, una costumbre horrible, lo sé. Estaba pensando en dejarla. Y cerró la cartera con cigarrillos y encendedor adentro. Con el tiempo la física quedó descartada, lo que deseaba probar era la carrera de modelo. Después, el canto. Tenía una linda voz, hechicera como la de una sirena en un mar neblinoso. Pero de algún modo, cuando pasaba del deseo al trabajo para iniciar una carrera, perdía su dedicación y comenzaba con otro sueño. Por fin todo quedó en mis manos, porque no la ayudaba a instalar una pequeña boutique. Katy era despreocupada, de ideas rápidas, le encantaba el anfibio, aprendió enseguida a pilotear y era una foránea incurable. Constituía un cuerpo ajeno a mi organismo, por adorable que fuera, y con frecuencia el organismo trataba de rechazarla, con tanta suavidad como le era posible. Almas gemelas, no seríamos nunca. Éramos 2 botes que se encontraban en medio del océano,
cada uno cambiando de curso para navegar por un rato en la misma dirección, sobre el mar desierto. Barcos diferentes, rumbo a puertos diferentes. Y lo sabíamos. Yo tenía la curiosa sensación de estar marcando el tiempo, de estar esperando a que pasara algo para que mi vida pudiera recoger su modalidad extraña, encantada, su finalidad y dirección. Si yo fuera un alma gemela separada de mi amor, pensaba, esperaría a que ella se las arreglara lo mejor posible sin mí, hasta que, de algún modo, nos encontráramos mutuamente. Mientras tanto, mi querida gemela no descubierta, esperas lo mismo de mí. ¿Hasta dónde podemos permitir que se nos acerquen los cálidos extraños? Una amistad con Katy es agradable, por el momento, pero no debe estorbar, interferir ni interponerse en la senda de mi amor, venga ella de donde venga. Era sensual, siempre nueva, mi búsqueda de la mujer perfecta. ¿Por qué esa opresiva sensación de invierno anticipado? Cualquiera fuese la velocidad con que el tiempo río tronaba sobre sus rocas y profundidades, mi balsa estaba atrapada en rápidos nevados. No es mortífero verse detenido por un tiempo, deseaba yo, por sobre el tronar, no creo que sea mortífero. Pero he escogido este planeta y este tiempo para aprender alguna lección trascendente que no sé cuál es, para encontrar a una mujer diferente de todas. A pesar de esa esperanza, una voz interior me advertía que el invierno podía convertirme en hielo, a menos que me liberara para encontrarla. Capítulo 8. Era como estar estirado sobre la mesa de la cocina, en un aeroplano a 3 kilómetros de altura, y que a uno lo sacaran a patadas por la puerta. En un momento dado el avión estaba allí, entero, a pocos centímetros de mis dedos. Yo caía, pero podía sujetarme y volver a bordo, si lo necesitaba desesperadamente. Un momento después era demasiado tarde, el objeto más próximo al que podía aferrarme estaba a 15 metros de mí, alejándose a 30 metros por segundo. Yo caía solo, directamente hacia abajo. Ahora era directamente hacia abajo, y aceleradamente. Oh, caramba, pensé. Estoy seguro de que quiero hacer esto. Cuando se vive para el momento presente, el salto en paracaídas es divertidísimo. Solo cuando uno comienza a preocuparse por el momento siguiente el salto pierde su brillo. Caía por el salvaje torbellino, vigilando la tierra. Qué grande era, qué dura y plana. Y sintiéndome horriblemente pequeño, por mi parte. No había cabina, no había nada a que aferrarse. No hay que preocuparse, Richard, pensé. Aquí mismo, en el pecho, tienes la manivela del extractor, puedes tirar de ella en el momento que quieras y enseguida saldrá el paracaídas. Hay otro extractor como reserva, por si falla el paracaídas principal. Puedes tirar de él ahora, si te tranquiliza, pero así te perderás la diversión de la caída libre. Eché un vistazo al altímetro que tenía en la muñeca. 2400 metros. 2115. Allá abajo, en tierra, había un blanco de grava blanca en el que yo planeaba caer de pie, dentro de no muchos segundos. Pero cuánto aire vacío entre el ahora y el entonces. Oh, caramba. Una parte de nosotros es siempre el observador, pase lo que pase, él observa. Nos observa a nosotros. No le importa si somos felices o desgraciados, si nos sentimos bien o descompuestos, si vivimos o morimos. Su única función es estarse ahí, sentado en nuestro hombro, y juzgar si somos o no seres humanos que valgan la pena. Encaramado en mi arnés de reserva, el observador, con su pequeño equipo y su paracaídas propio, tomaba notas sobre mi conducta. Mucho más nervioso de lo que debería estar en esta etapa. Ojos excesivamente dilatados, ritmo cardíaco, acelerado. Mezclada a la euforia hay una medida adicional de miedo. Calificación de salto número 29, hasta el momento, bueno, menos. Mi observador es exigente en sus calificaciones. Altitud 1900 metros, 1440. Si pongo las manos hacia adelante en esta tormenta de viento, caeré con los pies hacia abajo, con las manos atrás, caeré de cabeza hacia tierra. Así creía yo que sería volar sin avión, exceptuando el desolado deseo de que se pudiera ir hacia arriba con tanta velocidad como hacia abajo. Hasta con un tercio de esa velocidad me conformaría. Está en la luna de Valencia durante la caída libre.
Su mente vaga sin sentido. Calificación revisada, regular, más. Altitud 1110 metros. Todavía muy alto, pero mi mano buscó el extractor, pasó el pulgar derecho por la argolla y tiró con fuerza. El cable se deslizó hacia afuera, oí un repiqueteo a mi espalda, que debía ser el paracaídas al abrirse. Tiró pronto. Demasiado ansioso por ponerse a resguardo. Regular. El repiqueteo continuaba. A esa altura ya hubiera debido sentir el sacudón, como la caída en un montón de plumas, que causa el paracaídas principal al abrirse. En cambio, nada me detenía. Sin motivo alguno, mi cuerpo comenzó a girar raudamente. Algo. Pensé. Hay algo mal. Miré hacia el repiqueteo por sobre el hombro. El paracaídas pataleaba y se desdibujaba, atrapado en una correa del arnés. Allí donde debería haberse desplegado el telamen principal, solo había un gran nudo de nylon enredado, los rojos, los azules y los amarillos rugían en el torbellino. 16 segundos, 15, para arreglarlo antes de chocar contra el suelo. Me parecía, mientras giraba, que iba a caer justo antes del naranjal. Tal vez entre los árboles, pero probablemente no. Hay que cortar, me habían enseñado en la práctica. Se supone que debo cortar el telamen principal ahora mismo y desplegar el de reserva. Es justo que me falle el paracaídas en el 29º salto. No creo que sea justo. Mente descontrolada. No hay disciplina. Regular, menos. Fue cuestión de suerte, entonces, que el tiempo aminorara la marcha. Un segundo tardaba todo un minuto en pasar. Pero ¿por qué me cuesta tanto subir las manos hasta el dispositivo de lanzamiento y separarme de las ruinas del telamen? Mis manos pesaban toneladas, las acerqué, en cámara lenta, hasta las hebillas de mis hombros, con un esfuerzo enorme. Vale la pena. Nadie me dijo que costaría tanto llegar a las hebillas. En una furia salvaje contra los instructores, lancé un manotazo cuando solo faltaba 1 centímetro y desgarré los dispositivos de lanzamiento. Lento, lento. Demasiado lento. Dejé de girar sobre mi eje, rodé sobre mi espalda para desplegar la reserva y, aturdido por la sorpresa, vi que el nylon enredado seguía conmigo. Yo era como una cañita voladora invertida, atado a una refulgente llama de tela que caía, un cohete disparado hacia abajo desde el cielo. Alumnos, escuchen, había dicho el instructor. Es probable que esto no les suceda nunca, pero no lo olviden, nunca desplieguen el paracaídas de reserva dentro del principal, cuando éste haya fallado, porque también el de reserva les fallará. Se enroscará dentro del otro y ni siquiera amortiguará la caída. Corten siempre. Pero si yo había cortado. Y allí estaba el principal, enredado, todavía atascado en el arnés. Mi observador resopló, disgustado, por sobre su anotador. Pierde racionalidad bajo presión, reprobado. Sentí que la tierra caía hacia arriba detrás de mí. El pasto me golpearía en la parte trasera del cuello a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora. Un modo rápido de morir, por cierto. ¿Cómo no veo centellear mi vida delante de mis ojos? ¿Cómo no abandono el cuerpo antes del golpe, como dicen los libros? Despliega el de reserva. Actúa demasiado tarde. Formula preguntas irrelevantes. Básicamente, un ser humano pobre. Tiré del expulsor de emergencia, instantáneamente, el paracaídas de reserva me estalló junto a la cara, saliendo de su mochila como un chorro de seda, disparado hacia el cielo. Corrió a lo largo del harapo que era el telamen principal. Ahora sí que estaba atado a 2 cañitas voladoras. De pronto, un cañonazo blanco y el objeto se abrió por completo, deteniéndome en el aire con una sacudida, a 120 metros por sobre el naranjal. Era una marioneta quebrada, balanceándose en sus hilos, rescatada a último momento. El tiempo volvió a poner marcha rápida, los árboles pasaron como latigazos, golpeé el suelo con mis botas y caí en el pasto, muerto no, respirando con fuerza. ¿Acaso ya me había estrellado cabeza abajo? Pensé, para después hacerme arrastrar 2 segundos hacia atrás en el tiempo, mediante un paracaídas de misericordia, y así salvarme. La muerte por caída era un futuro alternativo que a duras penas había logrado no escoger,
Al ver que se apartaba de mí tuve ganas de saludarla con la mano. Saludarla casi con tristeza. En ese futuro, que ya era un pasado alternativo, tenía súbitas respuestas a mi prolongada curiosidad con respecto a la muerte. Sobrevivió al salto. Se salvó por suerte y destacada acción de Ángeles de la Guarda. Ángeles de la Guarda, sobresaliente. Richard, reprobado. Recogí el paracaídas de reserva en un amoroso abrazo, que lo convirtió en un fresco montón de espuma junto al principal, fallado. Luego me senté en el suelo, junto a los árboles, reviví los últimos minutos, anoté en mi libreta lo que había pasado, lo que había visto y pensado, lo que ese perverso observador había dicho, la triste despedida a la muerte, todo cuanto podía recordar. Mi mano no temblaba al escribir. O bien el salto no me había provocado ningún shock, o bien lo estaba reprimiendo por venganza. Ese día, de regreso en mi casa, no tuve a nadie con quien compartir la aventura, nadie me hizo las preguntas que hubieran podido indicarme valores pasados por alto. Katy tenía la noche libre y había ido a pasar las primeras horas con otra persona. Los hijos de Brigitte tenían una representación teatral en la escuela. Jill estaba cansada de tanto trabajar. Lo mejor que pude hacer fue comunicarme a larga distancia con Raquel, que vivía en Carolina del Sur. Un placer oírme, y cuando quisiera pasar por su casa estaría encantada, dijo. No mencioné el salto, la falla del paracaídas ni el otro futuro, mi muerte en el Naranjal. Esa noche, para celebrar, me preparé un Kartoffelkuchen, siguiendo exactamente la receta de mi abuela, patatas, leche, huevos, nuez moscada y vainilla, le puse un baño de azúcar y chocolate amargo derretido, comí la tercera parte caliente y a solas. Pensando en el salto, llegué a la conclusión de que, de todos modos, no se lo habría contado a nadie. No habría sido exhibicionismo, jactarme de haberle escapado a la muerte. ¿Y qué podían decirme los demás? Caramba. ¡Qué momento terrible! Tienes que cuidarte más. El observador volvió a encaramarse y a escribir. Yo lo miraba por el rabillo del ojo. Está cambiando. Cada día más remoto, protegido, distante. Ahora arma pruebas para el alma gemela que no ha hallado, levanta muro, laberinto, fortaleza de montaña, la desafía a hallarlo en el centro oculto de todo eso. Va un sobresaliente por su autoprotección con respecto a la única en el mundo a quien podría amar y que tal vez un día lo ame. Ahora está lanzado en una carrera, lo encontrará ella antes de que él se mate. Matarme. Suicidio. Ni siquiera nuestros observadores saben quiénes somos. No era culpa mía, lo del paracaídas. Una falla descabellada que no volvería a ocurrir. No me molesté en recordar que había sido yo quien doblara ese paracaídas. Una semana después aterricé para cargar combustible. Ya era tarde y ese día todo había andado mal en mi enorme, veloz Mustang P51. Fallas en las radios, freno izquierdo flojo, generador quemado, temperaturas del refrigerante inexplicablemente en rojo e inexplicablemente solucionadas. Decididamente, no era el mejor de mis días, decididamente, era el peor de los aviones que había piloteado nunca. A casi todos los aviones se los ama, pero con algunos no nos entendemos jamás. Aterrizar y cargar combustible, arreglar el freno y volver a despegar, cuanto antes. Un vuelo largo, vigilando instrumentos según los cuales no todo estaba bien detrás de esa enorme hélice. Ni una sola parte del avión costaba menos de $100, y los repuestos que se estaban rompiendo como juncos costaban miles. Las ruedas del gran avión de combate flotaron a 30 centímetros de la pista, en Midland, Texas, por fin tocaron. De inmediato estalló el neumático izquierdo y el avión se desvió bruscamente hacia el borde del pavimento, en el tiempo de un parpadeo estuvo fuera de la pista, en la tierra. No había tiempo. Como aún tenía bastante velocidad como para volar, di toda la potencia y lo obligué a ascender otra vez. Mala decisión. No tenía suficiente velocidad para volar. El avión levantó el morro por cuestión de un segundo, pero ese fue su último esfuerzo. Las artemises restallaron por debajo, las ruedas se posaron e instantáneamente se rompió el aterrizador principal izquierdo. La monstruosa hélice golpeó contra el suelo y, al doblarse ella,
el motor se acabó con un aullido, estallando por dentro. Me fue casi familiar, el tiempo volviendo a la cámara lenta. Y mira quién está aquí. Mi observador, con anotador y lápiz. ¿Cómo te va, amigo? Hace días que no te veo. Charla con observador mientras avión se destroza infernalmente entre las Artemises. Puede ser el peor piloto jamás visto. Los accidentes con Mustang, como muy bien sabía yo, no son el moco de pavo que se puede ver todos los días. Los aparatos son tan grandes, tan rápidos, tan letales, que barren con todo lo que esté en el camino y estallan en súbitos y bonitos bólidos de fuego, en amarillo flama, anaranjado dinamita y negro fatalidad, detonando tornillos y fragmentos 700 metros a la redonda del punto de impacto. El piloto ni se entera. Torciéndose hacia mí, a 120 km por hora, llegaba el impacto, un cobertizo de grupo electrógeno diésel, en el medio de la nada desierta, una casilla de generador, como un tablero de ajedrez anaranjado y blanco, que se creía a salvo allí de arrollamientos por parte de enormes y veloces aviones. Se equivocaba. Unos cuantos tumbos más en el trayecto y desapareció el otro aterrizador, además de media ala derecha, el tablero de ajedrez se hizo enorme en el parabrisas. ¿Cómo es posible que no haya abandonado mi cuerpo? Todos los libros dicen. Me vi lanzado hacia adelante, contra el arnés del hombro, cuando chocamos. El mundo se volvió negro. Por algunos segundos no vi nada. Indoloro. Hay mucho silencio, aquí en el cielo, pensé, enderezándome, sacudiendo la cabeza. Totalmente indoloro. Un siseo tranquilo, suave, que puede estar siseando en el cielo, Richard. Al abrir los ojos, descubrí que el cielo parecía una casilla de generador diésel demolida, aplanada bajo los restos de un avión muy grande. Lento como tortuga para entender lo que está pasando. Un momento. ¿No será que esto, no es el cielo? No he muerto. Estoy sentado en lo que queda de esta cabina y el avión todavía no estalló. Va a ser Baumf en 2 segundos y yo estoy atrapado aquí. No voy a morir en el estallido, voy a morir quemado. 10 segundos después corría a toda velocidad, a 200 metros de los humeantes restos que fueran un avión hermoso, si bien no confiable, ni barato, ni dulce. Tropecé y me arrojé boca abajo en la arena, tal como hacen los pilotos de las películas, un segundo antes de que toda la pantalla explote en pedazos. Boca abajo, cubriéndome el cuello, esperé el estallido. Puede moverse a notable velocidad cuando capta, finalmente. Medio minuto. No pasó nada. Otro medio. Levanté la cabeza para espiar. Entonces me puse de pie, sacudiéndome tranquilamente la arena y la artemisa de la ropa. Sin razón alguna, una antigua melodía de rock and roll comenzó a resonarme en la mente. Apenas me di cuenta. Trataba de mostrarme indiferente. Hijo de. Nunca se ha visto un modelo 51 que no vuele como un polvorín encendido, la única excepción es el desastre esparcido por allí, del cual yo era piloto últimamente. Ahora tendré que llenar una pila de papeles, presentar un montón de informes. Pasarán horas antes de que pueda tomar un vuelo regular hacia el oeste, desde aquí. La melodía seguía matraqueando. No sufre muchos efectos de la impresión. Distinguido, más en frialdad cuando todo ha pasado. Halagado, silbando la melodía, volví a lo que restaba del Mustang, busqué mi bolsa de ropas y mi equipo de afeitar y los puse en lugar seguro. Cabina fuerte, eso, al menos, hay que reconocérselo a esta cosa. Por supuesto. El avión no había estallado porque, al aterrizar, nos habíamos quedado sin combustible. A esa altura, más o menos, el observador se desvaneció, sacudiendo la cabeza, y aparecieron las autobombas. Los bomberos no parecieron muy interesados en lo que yo les decía sobre la falta de combustible. Por las dudas, cubrieron de espuma los restos. Me preocupaban las radios, algunas de las cuales estaban en la cabina, indemnes, cada una costaba más que el oro. Pueden tratar de que no entre espuma en la cabina, por favor, amigos. Las radios. Demasiado tarde. Como precaución contra el incendio, llenaron la cabina hasta el tope. Y bueno, pensé, indefenso.
Y bueno y bueno y bueno. Caminé 1,5 kilómetros hasta la terminal del aeropuerto, saqué pasaje en el vuelo regular siguiente, presenté el informe de accidente más reducido posible e indiqué a los barrenderos dónde podían llevar los pedazos del obstinado aparato. En ese momento, al anotarles mi dirección en un escritorio del hangar, recordé la letra de la melodía que me estaba rebotando en la cabeza desde un momento antes de chocar. Sí boom, y un montón de y tatas. ¿Por qué estaré tarareando esa canción?, me pregunté. Después de 20 años, ¿por qué ahora? A la canción no le importaba por qué. Siguió matraqueando. Life could be a dream diagonal boom diagonal if I could take you to paradise up above diagonal boom. La vida podría ser un sueño si yo pudiera llevarte al paraíso, allá arriba, la canción. Era el fantasma del Mustang el que cantaba, con efectos sonoros y todo. Life could be a dream, sweetheart, claro que la vida es un sueño, brujo de lata. Y sí que estuviste a punto de llevarme al paraíso. Sí boom, mole despedazada. De cuánto pasa por nuestra mente, no hay nada que no tenga significado. Ese avión nunca pudo tomarme en serio. El jet de pasajeros carreteó junto a las Artemises antes de despegar. Desde la ventanilla, yo miraba. El cadáver del Mustang, cubierto de espuma, ya estaba sobre un camión plano, una grúa iba levantando los fragmentos de las alas. ¿Quieres jugar, avión? ¿Quieres que se te rompa algo en cada vuelo? ¿Quieres un enfrentamiento de voluntades conmigo? Pues perdiste. Tal vez encuentres a alguien que olvide tu pasado y te arme con clavos otra vez, algún día, dentro de 100 años. Que recuerdes este momento, así te portarás bien con él. Lo juro, aparato, para ti no tengo clavos. Primero, la falla del paracaídas, ahora, un accidente de aviación. Pensé en todo eso mientras volaba hacia el oeste. Al cabo de un rato decidí que había sido guiado por mano divina, protegido sin un rasguño de momentos algo más aventurados de lo que yo pensaba. Cualquier otra persona habría considerado lo contrario, que el accidente no era mi protección en funcionamiento, sino mi protección casi agotada.